presencia y también, lógicamente, a la organización y a los que hacéis posible que se desarrollen estas jornadas, que he tenido la suerte de ver esta mañana en dos de las mesas, las dos últimas de la mañana, de un alto nivel de conocimiento y sobre todo pues amenas y muy productivas para lo que aquí estamos, que es para hablar de las enfermedades poco frecuentes y la relación con el sistema. Y lo que vamos a ver en esta mesa es bueno, pues dos aspectos absolutamente claves en la sanidad en general, que es la investigación y la financiación, pero especialmente sensible en el caso de las enfermedades poco frecuentes. Tengo la suerte de contar con Gonzalo Balbotín, que no ha llegado todavía, pero que ha anunciado que en el transcurso de la mesa se presentará, a Javier Velasco Alonso, que le conoceréis seguro, responsable desde hace mucho tiempo trabajando con enfermedades poco frecuentes en el plano asistencial, y ahora tenemos la suerte de contar con él como responsable del plan regional andaluz de enfermedades poco frecuentes, y que voy a abusar de él para que nos cuente bueno, pues, aspectos relacionados con el plan, y así enfocar el tema de la investigación y la financiación ya en un marco concreto, en el marco del plan del que estamos hablando. Y luego, pues, Domingo del Cacho, que es mi amigo, gerente del Hospital Universitario Severo Ochoa de Madrid, en Leganés, y que bueno, también nos podrá aportar con seguridad cuáles son las dificultades que se tienen desde la gerencia, desde la gestión, para conseguir que la investigación llegue a su objetivo final, que es la atención de los pacientes, porque todo lo que hacemos, lógicamente, tiene que ir enfocado a eso. Pero bueno, pues en cada uno de ellos veremos aspectos que dificultan o que ralentizan o que no llegan a hacer eficiente el objetivo, buscar el objetivo del que estamos hablando. Yo creo, Javier, que empezamos con la exposición y después continuamos. Bueno, ante todo, muchas gracias a los organizadores, sobre todo a Jesús, que fue el que me dijo de hablar, y a Indef, por supuesto, por tanto, en extensión, a Pedro, Más Visibles, a CIMEM y a todos los organizadores que habéis hecho cada uno algo para que esto funcione tan bien, porque funciona muy bien. Y darle importancia a lo que tiene en Andalucía, que es bastante, ahora vamos a ir viendo. Claro, cuando a mí me dicen la mesa de la importancia de la investigación y la financiación, pues claro, la parte de investigación puedo entender, y la parte de qué importancia tiene, que es lo que voy a intentar explicar al principio. Luego la parte de la financiación, entiendo que un poquito de por qué estoy aquí es porque es verdad que últimos meses soy coordinador del Plan Andaluz de Enfermedades Raras. Ahora tengo que decir raras, Jesús, porque aquí se llama raras, pero bueno, se acabará cambiando el nombre, ¿no? Y bueno, por ahí pues algo nombraremos también un poquito, y ya ellos nos centrarán mucho más en ese tema y luego la discusión. Bueno, todos hemos estado aquí esta mañana, los que lo han seguido en el streaming también, pero bueno, sí es verdad que al ver que no había habido como visualmente esto, pues lo he querido tener en diapositivas visuales también, ¿no? El tener los números, el tener un poco datos concretos, ¿no? Y el concepto ese europeo que tenemos nosotros, estamos en Europa, el concepto de algo que abarca a menos de 1 de cada 2000 habitantes, pues entra dentro de las enfermedades raras. Esa es la fuerza que tienen todas juntas, ¿no? El que haya pues más de 7 o casi 8.000 ya enfermedades descritas, que yo me acuerdo cuando yo empecé a estudiar hace ya bastantes años, pues hablábamos de 2.000, 3.000, y cómo esto aumenta exponencialmente por conocimiento y por técnicas de diagnóstico, ¿no? Y es verdad que sigue siendo cada vez menos el porcentaje, pero bueno, sigue siendo un 60, 70, en algunas enfermedades hasta el 80% en edad infantil. Yo vengo aquí también, por tanto, como representación pediátrica, y orgulloso de ello, y porque muchas están en nuestra patología, en lo que vemos, en cualquier enfermedad, en cualquier tipo de especialidad. Pero, como ven junto a la mesa, pues la parte de gasto, ¿no? Toda la parte de gasto va a haber mucho. Entonces, bueno, un poquito sin leer cada diapositiva ni nada, simplemente dar un poco de por qué va a ser importante investigar. A ver, tenemos enfermedades en las que el pronóstico vital va a estar en juego en el 50%. Eso ya es la supervivencia. Que con menores de un año el 35% mueren, 1 de cada 3. Que de 1 a 5 años, el otro 10%. O sea, que estamos hablando de que a los 5 años hay un 40-45% de estas enfermedades con fallecimiento. Que a los 30 el 50%, porque es verdad que el que sobrevive los primeros años luego suele tener una supervivencia mucho mayor.
que la mayoría, por no decir todas hoy por hoy, aunque ya sabemos y estamos hablando y vamos viendo cómo el tema de la genética va cambiando, cura no existe. Curar es quitar una enfermedad a cambio de un tratamiento que no necesita estar poniéndose continuamente, sino no es curar, es cambiar al final, poner un tratamiento a una enfermedad, ¿no? Yo soy hipertenso, tenga o no tenga tensión alta, aunque me tome 3 fármacos. Pues yo tendré un fármaco que me maquilla, pero seguiré teniendo mi enfermedad rara, hoy por hoy. Cuando cambie esto porque la genética haga otra cosa, será diferente, será cura, ¿no? El concepto cura. Y que es verdad, como estábamos viendo también en alguna charla anterior, que el 80% son de origen genético, aunque, como hemos visto, el tema de la genética, pues toda la epigenética y todo el tema del ambiente influye mucho. Por tanto, como tal, podemos ver que son crónicas, se vive con ellas, se vive no solo la persona, sino la persona y la familia, lo que hay alrededor. Son graves, son invalidantes en un porcentaje muy alto, degenerativas en muchos casos, ¿no? Van a estar en patologías no solo las oncológicas u otras, sino neurológicas, en enfermedades de órganos determinados. Y por tanto, como decimos, va a haber algún grado de dependencia mayor o menor, discapacidad física, emocional, social, de muchos tipos, ¿no? A nivel sanitario para nosotros es un reto, porque también decimos siempre esa frase, ¿no? Del ojo no ve lo que la mente no sabe, que no siempre nos lo han dicho aquí en este hospital y es algo que es verdad. Si no conocemos, si no sabemos qué buscamos, lo estamos viendo. Eso hoy tenemos una gran suerte, que vamos a vivir esta época, o estamos viviendo todos esta época digital y de cambio informático, con el Big Data, pues que está aplicado aquí. El tema de las búsquedas de bases de datos, el poder juntar diagnósticos, el poder buscar síntomas, signos y dar asesoramiento a médicos determinados. Y ya veréis luego, pero el plan de raras de cualquier comunidad yo creo que tiene que centrarse en primaria también. Tenemos que llegar a la primaria. La primaria tiene que ser capaz de poder ser asesorada y eso incluye que el Big Data tenga que llegar a ellos de alguna forma y que no solo el visitar al paciente, sino que es a juntar diagnósticos, o sea, síntomas, signos de una posibilidad de encender una luz y que luego el médico de familia o el pediatra decida lo que hace, más allá de que ya el paciente diagnosticado. ¿Por qué? Porque si vemos de algunos estudios que ha habido, y estos son de los últimos 2 años, ya incluso alguno en la época pospandemia, el promedio desde que aparecen los síntomas hasta que se diagnostica, quitando algunas, que lógicamente que son las del cribado neonatal, es de 5 años. Muchos transcurren más de 10 años hasta que se diagnostican, incluso con diagnósticos erróneos en el camino. ¿Cuántos médicos, no? Media de 8 médicos que te han ido viendo hasta que tienes puesto el nombre de lo que tienes, ¿no? Todo esto es importancia, por tanto, de la investigación y de la docencia, de lo que hace este curso, esta jornada, de la divulgación. Todo eso del retraso diagnóstico que supone, si es que tenemos diagnóstico, que ahora veremos esa parte, ¿no? que es importante también hoy en España, pues no recibir apoyo, no recibir tratamiento o recibir incluso, que es peor casi, un tratamiento inadecuado o que se agrave la enfermedad, y vemos los porcentajes en estos registros, ¿no? Y luego la satisfacción de la familia, del paciente, ¿cuál es? Pues fijaos, casi la mitad no hay una satisfacción con la atención recibida, no porque a lo mejor la persona que está enfrente tuya no lo haga bien o mal, sino porque la atención sanitaria global es insuficiente o no es adecuada. Más de un 40% consideran que no han recibido el tratamiento adecuado o que no tienen tratamiento. O en ejemplos como, bueno, fármacos, hemos dicho, se ha dicho esta mañana, un 5, un 6% sí tienen acceso a un fármaco, esas enfermedades, pero las demás no. Y a su vez, ¿cuántas teniendo un fármaco no tienen acceso, ¿no? Hasta el 50%, ¿no? Decían esta mañana que de las 61 aprobaciones, que es muchísimo más que otros años dentro de las fármacos del año pasado, dentro de las raros, solo la mitad llegan a España luego, ¿no? Yo creo que se sube, ¿no? ¿Okay? Ya está, yo sigo. Bueno, entonces, los viajes, los desplazamientos, todo esto al final es el motivo por el que realmente hay que investigar todo esto, ¿vale? Y luego también hay un dato muy que pega en esta mesa, ¿no? Que es el gasto relacionado. En el gasto tenemos que tener claro los 2 grandes grupos, el gasto sanitario global del sistema, pero luego el gasto también personal, familiar, social de esa persona o familias que están, ¿no? Fijaos cómo hay un gasto, fuera del que ahora podemos hablar, de hasta 300, 400, una media de 350 euros al mes por familia. Eso hay familias que mucho más y otras que menos, lógicamente es la media, para adquisición de medicamentos, ortopedia, transportes, personal que tiene que ayudar, vivienda. La discapacidad, ya sabemos lo que supone hoy en día, para las ventajas, inconvenientes, cómo surgió como una cosa muy interesante, muy bien, cómo pasó la primera crisis, bueno, la del 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, que sigue, cómo ahora con el post-COVID ha habido otra vez un rebrote de intentar dar más discapacidades, pero igual otro punto de inequidad en el país, o sea que al final todos los frentes que intentan tratar esto necesitan que tengamos claro las enfermedades que hay, ¿no? Y esto era por darle visibilidad en el numerito a lo que sería una enfermedad más frecuente, a las poco frecuentes y las ultra raras que llamamos, ¿no? Que ahí habría que buscar, Jesús, otro nombre. Si son poco frecuentes, pues ultra poco frecuentes, pero bueno, ahora mismo ultra raras.
Por tanto, ¿dónde están estas enfermedades? ¿Dónde tenemos que investigar? Desde muchas facetas, desde el cáncer, metabolismo, que es un poco donde yo me dedico más, neurodegeneración, medicina fetal, prematuridad, cardiopatía, o sea, están prácticamente en todas las esferas, ¿no? Y los sistemas sanitarios muchas veces dan respuestas insuficientes en el diagnóstico, en el tratamiento, la gestión de datos, que es clave hoy en día, la propia accesibilidad muchas veces, y esto que no es para leer en absoluto cada detalle, es como en cada punto del sistema el pediatra, el médico de primaria o el especialista, o en cada punto de diagnóstico o tratamiento el paciente puede quedar en un bucle. Hay momentos en los que el paciente puede enganchar en la inercia y quedar enganchado en un bucle en el que no se ha llegado al diagnóstico, no se averigua bien y no llegar a recorrer todo el camino. Entonces los algoritmos están muy bien, pero hay que ver qué funcionales son. Y aunque siendo perfecto el sistema tiene que tener asistencia, nuevos conocimientos, organización, red de datos y accesibilidad, y ahí dentro tenemos el tema de la investigación, nuestro modelo integral, en el que bueno, se ha debatido y se puede debatir el tema de los CESUR y todo este mundo de seguimientos, debe centrarse en una enfermedad que es crónica, en la atención a la cronicidad. Y eso supone una continuidad del paciente con sus frustraciones, con sus gastos, y la investigación está centrada en todo ello. Básicamente sería esto, ¿no? Buscar una efectividad, la eficiencia orientada al profesional, siempre con seguridad y orientación al paciente, pero siempre teniendo un punto de responsabilidad social, ¿no? Al final el sistema también tiene que poder autoabastecerse. Y aunque sí, todos los sistemas centran en la persona, y hoy en día yo creo que sí, que todos los planes y todas las guías y todo se va centrando en la atención personalizada y con equipo multidisciplinar, es lo que hemos ido hablando esta mañana, pero muchas veces es difícil. A nivel de investigación también ocurre esto. Tenemos que centrar la investigación. Cada uno tiene nuestra investigación, desde el pequeño médico que hacemos una investigación clínica, cuando otro hace una investigación más básica, cuando ya juntamos en un centro de investigación, y al final buscar esos ejes estratégicos, esas líneas maestras de investigación e ir llegando a sinergias, ¿no? Que es lo que al final va a hacer que la investigación, sobre todo cuando hablamos de sistemas públicos, pueda llegar para adelante, porque sabemos que hoy en día gran parte está y se hablará pues, en el mundo del laboratorio privado, con las ventajas e inconvenientes que lleva. Usar las redes europeas de referencia, ya estamos habituados a tenerlas, a ser parte, a que en el hospital, en cada sitio haya alguien que pertenece a ellas, y esa es la forma de enganchar, la forma de poder entrar a que un paciente o a que algo que se está investigando pueda acabar llegando hacia otros pacientes, hacia un grupo de personas o hacia un siguiente paso de investigación, porque al final es paso a paso. Y con objetivos concretos que vamos teniendo, pues cuando estaba el Horizonte 2020 para un tipo de cosas, ahora está el RER 2030, que son las recomendaciones que tenemos que buscar, y diferentes cosas, ¿no? Y dentro de esto, por hacer el apunte, ya lo sabemos, el tema del cribado neonatal, y también se habla, la prueba del talón, el cribado neonatal, que ya sabéis que empezó en el 68 en España, que somos también pioneros en Andalucía, porque empieza en Granada, pues que realmente ha ido aumentando mucho. Esta mañana se ha puesto también, Miguel Ángel ha puesto el tema de lo que es la cartera actual y la inequidad, ha nombrado él también, efectivamente, porque cada comunidad tiene su desarrollo concreto, pero es verdad que vamos consiguiendo cosas, ¿no? Reciente, la noticia más buena última es como quedan ya solo 3 comunidades por meter la metilmalónica, o sea que se van consiguiendo cosas, pero ¿qué inercia? ¿Cuánto cuesta mover la inercia esta, no? Esto es para que veamos visual, porque en estas cosas visuales, sin leer los detallitos, se ve como los países que forman la Comunidad Europea, los puntitos rojos son lo que se considera que son las enfermedades cribadas. No hace falta mirar cada enfermedad, simplemente ved cómo hay unas con muchos puntitos, otras con menos. España está en el puesto 21, porque aunque sí, como veis aquí en este color, que como soy daltónico no sé deciros si es azul o cuál es donde en algunas comunidades sí se hace, por ejemplo en Andalucía tenemos todos esos que están ahí en ese color de puntito, en rojo, creo que es rojo, son las que el panel común español dice que hay que hacer, y Europa nos valora según ese panel común, no valora si en Andalucía o en Galicia hacen 40, o si en Murcia hacen 38, o aquí 34, ellos valoran que España dice que hace 9. Y así es un poco por donde estamos, ¿no? Y en base a eso, que estamos en la parte más baja, también tenemos que tener claro este otro mundo, y ya están aquí representados, ¿no? El vivir sin diagnóstico, ¿no? Este problema de gran impacto que hace que además, si ya las raras son, o las poco frecuentes, son un colectivo muy diferenciado, pero muy vulnerable, esto es más todavía, porque no tienen alternativa terapéutica, se desconoce muchas veces, por lo menos darles un pronóstico, qué consecuencias psicosociales va a llevar eso, la calidad de vida, emocional, todo lo que supone. Y necesitamos tener un código, ¿no? Se necesita que esté codificado, para que por lo menos formen un grupo codificado. No solo decir que no tienen diagnóstico, sino estar codificados como trastorno raro sin diagnóstico determinado tras investigación completa. Ese es el nombre que Orphanet propone, o que el país proponga otro. Y, por apostillar, antes de hablar un momento del plan 2 minutos o 3, andaluz, pues que España, y es otro guiño un poco a lo que se está intentando cambiar y parece que ya va a llegar, parece que sí, pero igual que lo de la medicina de urgencias va a llegar y no sabemos cuándo, pues esto es otra cosa que va a llegar, que es la especialidad de genética. Es un gran problema que tengamos
la genética no en manos de quien está, que está en manos de quien está porque gracias a ellos está ahí, pero que no haya una formación específica. Que ahora tú vas a buscar a la bolsa, y casi parecido a lo que nos pasa a los pediatras con la subespecialización, tú vas a buscar un médico de laboratorio clínico para hacer genética y no sabe, no está formado específico. Tiene que haber una formación específica. España es el único país de Europa que no reconoce la especialidad de genética. Eso no puede ser. Andalucía. Ahora voy a representar un poco a lo que se supone que vengo a representar también, un poco el coordinador del Plan Andaluz de Enfermedades Raras. Somos una gran población, tenemos un montón de oportunidad. Somos 8 millones, 9 millones. Es que con eso tenemos que ser punteros en todo. Y la investigación ni lo somos menos, pero no lo somos más. Tenemos que llegar a ser más. Y con esas sinergias que hemos dicho hay. Fijaos, somos 50 hospitales, casi 1.500 centros de atención primaria, 33 distritos. O sea que eso se puede coordinar. Somos más de 100.000 profesionales de diferentes índoles, diferentes escalafones, pero desde cualquier punto se puede hacer diferentes aproximaciones a la investigación. Tenemos centros temáticos propios andaluces, tenemos institutos de investigación biomédica que gestionan los recursos, las becas, los proyectos, centralizan las peticiones, etcétera, que son en esos centros, en esos institutos hay más de 4.000 profesionales. Fijaos simplemente, comparado con años anteriores, esto es del año pasado, en el año 22, en Andalucía, o sea, esto es solo Andalucía, hubo 739 investigaciones sobre enfermedades raras, con el objetivo lógico, ¿no? Incrementar los porcentajes de investigación, conseguir más recursos para que al final redunden en la población, de las que 80 eran proyectos de investigación, pero es que 659 eran estudios clínicos, de los que 485 eran ensayos clínicos, de los que en fase 1-2 ya había casi 200. Y esto va llegando a la población al final. O sea, en Andalucía tenemos mucho volumen de todo, lo que hay que saber es gestionarlo luego, ¿no? Y este es el PAPER, el Plan Andaluz de Atención. Bueno, este no es el PAPER, no lo traigo aquí. No, este es la propuesta de PAPER, porque como no se puede decir y nos están grabando, ¿no? Está en mesa de gobierno y está pendiente de revisiones políticas hace mucho tiempo, y al final sabéis que un plan, a diferencia de otro tipo de programas, esto lleva un dinero asociado, del cual yo no sé, menos mal, pero sí que lleva un dinero asociado. Entonces eso pues implica cosas a nivel de recursos, a nivel de plazos, si empieza el presupuesto ahora o no. O sea, está... Pues yo llevo diciendo 6 meses calentito, pero está calentito. Entonces, bueno, básicamente es intenta lo de siempre, que es que cualquier plan en realidad busca, y eso sí es la verdad, lo que intenta. Mejorar la atención, al final, la atención es global, en todos los aspectos, ¿no? La planificación y la gestión de los recursos, porque como decimos, son finitos y hay una responsabilidad social, pues tenemos que planificar y gestionarlos. Pero al final, ¿en qué se busca con todo eso? Contribuir a la prevención, si podemos. El diagnóstico precoz no es prevención, sino algo más, la prevención, y cuando ya está diagnosticado, disminuir la morbimortalidad, el impacto en las familias para mejorar calidad de vida. Y Andalucía sí busca la equidad, todos lo buscamos, pero como tenemos una comunidad gestionada por un solo sistema sanitario, ahí por lo menos que en nuestro sistema sí que haya esa equidad. Hay retos, hay debilidades, no voy a estar diciendo cada detalle, falta de protocolos, hay muchas falta de conocimiento, muchas veces problema de realmente codificación, diagnósticos bien hechos, acceso limitado a tratamientos. Ya existe ahora mismo ese problema, porque ya sabéis que hay algunos tratamientos, se ha nombrado algo de sí aprobados por el Ministerio, pero luego bajo cierto criterio, otra farmacia pasa esto, otra pasa aquello. Pues eso también sí que hay que intentar pulirlo, que habrá que ir viendo cómo lo conseguimos. Y bueno, pues con todos estos retos y debilidades, deciros que paso directamente a esto, voy a cabo, 2 minutos o menos. Estas son las líneas estratégicas que van a salir, y estas sí son ya seguras. Otra cosa es un poco el desarrollo de alguno de los 45 líneas dentro de estas, ¿no? Que son los sistemas de información y registro. Yo creo que es lo más importante de entrada. Tenemos que tener buenas bases de datos, o por lo menos saber dónde buscar, integrarlas. Ya sabéis, los que estamos más en la clínica, incluso los pacientes lo sabéis, tenemos un problema serio con el DIRAYA. El problema del DIRAYA es que lo hizo una compañía informática, lo ha diseñado el lenguaje informático, eso los que no somos informáticos pues manejamos lo que manejamos, que de hecho ya no ha ganado el siguiente concurso, ya no lo maneja esa compañía, ahora hay otra que ha ganado el concurso, con lo cual el DIRAYA ahora no se le puede explotar mucho más de lo que hay, ahora ir añadiéndole pequeños moldes, pequeños módulos, el DIRAYA se habla mal con otros. Pues esto es un dato muy importante, esto es muy importante, pues si no, ¿de qué estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? ¿Y quién habla de ellos? Luego, por supuesto, la prevención primaria, el diagnóstico precoz, la atención integral, que sí que es verdad que a nivel ya práctico, cuando el paciente está diagnosticado, es la línea quizá más importante. Tratamiento, en el que metemos tema fármacos, tema también hospital, tema de cercanía, lejanía, acercar al paciente al fármaco, el fármaco al paciente, que haya un único sitio de petición, pero que se pueda poner en sitios o no, buscar eso. Y la línea 5, que sería esta mesa, la investigación, ¿no? Que es un poco como decimos, tenemos muchos recursos, tenemos muchas sedes en Andalucía de investigación, tenemos mucho y deberíamos ser muy líderes. Aunque aquí estén los de Madrid, somos Andalucía. Y la formación, bueno. Y ya está, tampoco quiero aburriros, simplemente están aquí para lo que sea. Ya está, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Javier, pero somos todos Andalucía ahora mismo, ¿eh? O sea, no lo dudes. Y hasta, pues mira, me pillas por los dos lados. Tengo dos abuelos malagueños, o sea que no me faltan genes. Pero bueno, ya tenemos a Gonzalo Balbontín con nosotros, que es lo que os había dicho antes. Ya tenemos todas las visiones y hemos incorporado además la que nos faltaba, que era la visión de a quien tiene que llegar todo esto, ¿no? Que es a los pacientes. Yo creo que lo que hacemos es que le escuchamos primero a él, si te parece, nos cuentas un poco qué aspectos de la... Esto es un atraco, entonces, ¿qué aspectos de la investigación y qué aspectos de la financiación veis desde los pacientes que el sistema puede mejorar? Nosotros, como sabéis, en el INDES tenemos un servicio de información. Bueno, lo primero, agradecer estar aquí, porque siempre que uno tiene un micrófono tiene la posibilidad de decir lo que piensa, y entonces decir lo que piensa es importante. Entonces, agradecer que el retraso que has tenido en la mesa me haya incorporado aquí, darte la bienvenida a esta jornada. Volviendo al tema que nos acontece ahora mismo, el tema de la investigación, lo que nos ha hablado Javier, yo creo que los pacientes tenemos que ser parte de todo esto, pero una parte, digamos, activa. ¿Por qué? Porque, en definitiva, todo tiene que redundar en ello. Yo me acuerdo, y en esto sí puedo improvisar, lo que es la experiencia humana de lo que los pacientes sienten a la hora de recibir esa investigación. Y recuerdo cómo hace apenas una hora nos hablaba, al principio de la mesa nos hablaba de cómo se financiaban ciertas financiaciones vendiendo posuritas de €1. De alguna manera, eso que parece que tiene poco sentido, yo creo que es muy, muy importante. Pero luego es lo mismo que también veníamos diciendo toda la mañana. Los pacientes tenemos que dar ese paso y hablar de profesionalización de todas estas cuestiones. Y es tratar lo que ahora mismo Javier nos hablaba. Hay temas como el cribado neonatal o como la equidad de ese cribado, los cuales para nosotros son de mucha importancia. Lo vamos a tratar aquí. Mañana lo vamos a tratar con consejerías de sanidad. Vamos a ver cómo ese abordaje de que decías de una de las 3 consejerías va a estar aquí, pero como pacientes no nos sirve eso. A mí no me sirve que el Ministerio de Sanidad siga diciendo que hay 9 y que Andalucía hace 40. Es que Andalucía ya tenía que estar en otras metas. Es que el problema es que estamos ralentizando lo que es el progreso. O sea, Galicia lleva haciendo 29, 30 desde el año 2000. ¿Sabéis que el cribado neonatal, como bien ha dicho Javier, empezó en el año 68 y ha estado hasta hace apenas 10 años con las mismas patologías? Con las mismas, 40 años, sin una... Ya había falta de equidad porque en ese cribado de 2 enfermedades, Madrid en los años 90 sí hacía 7 u 8 más, porque metieron antes la cromatografía de otro tipo, pasa que era para mí una población completa, o sea, desde el principio de Estado. Pero imaginar lo que supone que haya comunidades muy importantes, porque hablábamos de 3, no sé exactamente a qué 3 nos referimos, pero yo te puedo decir que, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, que es una comunidad importante, pues tiene ese retraso también a la hora de implementar estas pruebas diagnósticas. Yo creo que ese es el camino y ese es lo que hay que hacer, tener un grado de equidad lo suficientemente bueno para poder funcionar. Esta mañana se hablaba aquí de los cesures, que tú también lo has mencionado. A mí me parece algo importantísimo, es algo que como pacientes no entendemos. O sea, yo no entiendo que haya una legislación, hay un ministerio que cubre y que dice cómo es las normas de cómo tienen que ser los cesures en España y luego no se cumpla ninguna, porque no se cumple. Una de ellas es la financiación. ¿No? O sea, si el CESUR es responsabilidad del Ministerio de Sanidad, deberá ser el Ministerio de Sanidad quien de alguna manera dote a esos CESUR de los recursos necesarios y que no veamos quién tiene que subvencionar o quién tiene que pagar la cuenta de la atención a un paciente. Yo creo que ese es un problema. Y luego es un problema también de gestión. Y ahí los gestores tienen mucho que decir. Es que a los pacientes no nos importa quién paga el tratamiento. Porque no somos gestores. Yo os pongo
Y es que, porque no está José Antonio, el gerente de aquí del hospital, esta mañana cuando me decía, además es una cosa que tú y yo hablamos, me presentaba a la directora económica del hospital y le decía gracias, porque era la que había hecho de que hoy tengamos comida, tengamos desayuno y tengamos... ¿Por qué? Porque es su trabajo y lo ha hecho muy bien y lo hemos tenido. Pues eso mismo, esa esencia, es la que necesitamos. Si lo que necesitamos es que, si tiene que haber facturas cruzadas entre los ministerios y comunidades autónomas, que los haya. Y si hay que derivar pacientes a otras comunidades porque el paciente cree que hay que derivar, también hay que escucharlo, si es razonable y si la legislación de alguna manera lo ampara. Vamos a ver, creo que eso es así. Un paciente tiene derecho a ir a un CESUR donde sea tratado. Si no, no podemos ser CESURes. Y yo creo que con eso... Y evidentemente esto deja otro tema más para poder tratar aquí, pero yo quería ver la función administrativa, financiera. Gonzalo tiene, además de ser el director general de la Fundación Pública Progreso y Salud de Andalucía, tiene una dilatada carrera profesional en el mundo de las finanzas, en el mundo de la administración, en la parte pública y en la parte privada, y seguro que no le afectará tanto el sesgo como nosotros, que estamos en el mundo de la sanidad y que no vemos más allá, ¿no? Seguro que nos podrás transmitir cómo conseguir en el mundo sanitario que la investigación se desarrolle con el dinero, con la financiación necesaria para poder lograr sus objetivos, ¿no? Es verdad que tenemos un sistema público que dificulta todo esto, y luego lógicamente el mundo de la salud es un mundo también peculiar que tiene que cumplir unas normas lógicas y que todo esto va muchas veces en decremento de el poder llegar al objetivo, que no deja de ser lo que dije al principio, que al final todo esto llegue al paciente y pueda lógicamente convertirse en valor en salud, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y lo primero, disculpar la tardanza. De verdad que no ha sido culpa mía. De hecho, hasta mi teléfono, que lo dice todo, pensaba que estaba haciendo ejercicio. Con eso lo digo todo. Me ha abierto la aplicación de ¿está usted ya andando y quiere usted registrar? O sea, bueno, imaginaos el estrés desde Carlos Haya, que me ha dejado el taxi, a lo que he llegado aquí. Pero en fin, bueno, dicho esto, bueno, yo creo que estamos tratando cosas de una enorme sensibilidad. Es decir, las dos, lo que he escuchado de Javier, interesantísimo. Te voy a quitar esa presentación. Me ha encantado porque muchas de las cosas que has comentado es que no es que las compartas, es que es la razón de ser de esta actividad en concreto que has explicado perfectamente, y que llega al paciente. En fin, creo que estamos aquí todos por vosotros. O sea, nuestro, con perdón, cliente principal y único son los pacientes. Es decir, nos pagan y nos ocupa y preocupa al final la asistencia hacia vosotros. Pero claro, me deja un toro complicado de lidiar. Ya me gustaría a mí hablar de una financiación extraordinaria, de unos recursos ilimitados y puesta a disposición de todos nosotros para gestionarlos bien, que por eso estoy yo aquí, para gestionar bien y que lleguen los fondos adecuadamente a quien corresponde. Y ahí debo decir que, bueno, que detrás de, me has comentado tú, esas grandes capacidades, hay muchas cosas que me has pisado lo que yo tenía pensado decir, pero esas grandes capacidades que tiene Andalucía no podemos perderlas de vista. Esos 5 institutos de investigación, esos 2 centros temáticos, esas 5 fundaciones, más la Fundación Progreso y Salud, que coordina todo, detrás ahí hay dinero, hay recursos, hay compromiso, evidentemente. Y puedo decir ya, porque ya me han aprobado el presupuesto de este año, que me nos han aumentado por lo menos un 5% para la investigación con respecto al año pasado. Es decir, no es lo que a mí me hubiera gustado, ni muchísimo menos, pero por lo menos hay un compromiso del Gobierno. ¿Y por qué se traduce esto? Porque hay una estrategia de I+D+I escrita, aprobada incluso en el BOJA, que termina precisamente este año y se está construyendo ya desde los próximos 4 años. Y las enfermedades poco frecuentes es una de las líneas angulares de esa estrategia, de la anterior
que era un poco, si me permitís, y no me está escuchando el secretario general, era un poco más en la ciencia de las ideas, y en esta la vamos a intentar que sea operativa real, operativa de verdad. Y una de las líneas es las enfermedades poco frecuentes. Yo creo que eso da un poco la condición necesaria para que al final se articulen todos los mecanismos junto con la financiación, tanto de todo centro de institutos que se ponen a disposición de la investigación y de la innovación, como asimismo el presupuesto que se asigna a la Fundación Progreso Salud para que la red de diseño y traslación de terapia avanzada, la RADITA, la famosa RADITA, que está en mi área de competencia, pues pueda evidentemente invertir más en esta actividad. Y si me pregunta cómo podríamos mejorar todo esto, desgraciadamente en el ámbito de la salud, una de las diapositivas que has presentado, tú hablabas de coste-eficiencia. Que poco se habla de eficiencia, que poco se habla, porque yo creo que hay recursos, y usando la terminología Lean, que se desperdicia, que se duplica, que no son óptimos, y que yo creo que ese es un caballo de batalla que creo que debemos abordar en los próximos años, sin lugar a dudas. Yo creo que la eficiencia de los recursos para hacer más cosas con el mismo dinero o menos, o poder destinarlo a más cosas, creo que es el caballo de batalla, desde mi experiencia en la parte más privada, de gestión privada, que le hace falta al sistema. Y de momento es lo que puedo aportar. Pues muchísimas gracias. Y terminamos con la visión de la gestión, del eslabón intermedio entre la parte asistencial y los pacientes y la parte financiera. Domingo, como lleva siendo gerente en el SERMAS muchos años, y dirige uno de los hospitales de Madrid, secundario, que puede aportar lógicamente las dificultades que se encuentra el gestor cuando tiene que potenciar la investigación y sus propios profesionales, porque no olvidemos además que los profesionales dentro de su carrera profesional la investigación la tienen como objetivo propio, o sea, no deja de ser otro objetivo de la investigación el que los profesionales van a acogerlo como propio, directamente como objetivo, ¿no? El hacer investigación. ¿Cómo se solventa todo esto? Bien, muchas gracias a todos los presentes, a los que estáis al otro lado. Gracias, Jesús, por la invitación una vez más, y gracias a todos vosotros por acompañarnos aquí hoy. A ver, yo creo que la investigación en las enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras, como tú quieras, Jesús, no vamos a discutir. Yo creo que la investigación está, de alguna manera, sería bastante mejorable, creo yo. Me ha encantado mucho líneas estratégicas que tú has puesto, y me ha encantado mucho cosas que has dicho del plan estratégico de Andalucía. Tenemos otro plan estratégico en Madrid, seguramente habrá otro en Galicia y habrá otro no sé dónde. Pero todos ellos carecen de financiación propia. Ninguno hace un plan estratégico financiado. Ninguno. Pero es que además me parece que esto no debe partir de las comunidades autónomas. Yo creo que esto debe partir del Ministerio de Sanidad. Yo soy claramente partidario de que se haga un plan nacional de enfermedades raras con financiación propia del Ministerio, por encima de las comunidades autónomas. A ver, decimos enfermedades poco frecuentes porque son pocos. Hay pocos pacientes y muchas enfermedades. El gran problema es la palabra pocos. Como son pocos, hay poca investigación. Hay pocos médicos que quieran dedicarse a eso. Y los pocos que se dedican investigan lo que pueden, pero tampoco es mucho. Los recursos son pocos porque son pocos pacientes, el retorno es poco para las farmacéuticas, y no te digo nada más del retorno que pueda tener para los médicos que se puedan dedicar a esa investigación, ¿no? Entonces, habría que convertir esa palabra pocos en muchos. Y eso, desde luego, se hace únicamente aumentando la N. Es decir, hay que traspasar comunidades autónomas, incluso hay que traspasar países y hacer centros de verdad, yo diría que hasta de tamaño europeo, para tener una N suficiente de cada enfermedad, si es que se puede tener, porque de algunas ni la tendremos nunca, pero una N suficiente de muchas de ellas para poder realmente investigar. Esto pasaría efectivamente por un registro claro, como tú bien apuntabas, estoy totalmente de acuerdo de ello, un registro de cada paciente con la enfermedad diagnosticada, y pasaría por diagnosticarlas pronto, evidentemente. Y para diagnosticarlas pronto hay dos cosas, yo creo que básicas. Una es el cribado neonatal, lógicamente.
No podemos confiar mucho en los médicos porque no tienen expertise suficiente y entonces no van a ser muy capaces. Seguramente habrá médicos que se jubilarán sin ver una enfermedad rara en su vida. Y otros muchos verán una que nunca llegaron a diagnosticar, porque ni se imaginan que esa enfermedad existe. Entonces, habría que buscar algún tipo de, basado en inteligencia artificial, que ahora está tan de moda, la generativa además, que está para que lo va a solucionar todo, algún tipo de algoritmo que con los síntomas pusiera sobreaviso para poder hacer algún tipo de pruebas más precisas o una derivación más concienzuda a un centro más especializado o a un CESUR más especializado, ¿no? Mientras eso no funcione así, yo creo que seguiremos igual, seguiremos aumentando las pruebas metabólicas porque la genética irá incrementándose en conocimientos, iremos conociendo más enfermedades que ahora desconocemos y eso se irá multiplicando, pero al final no seremos capaces de tratar adecuadamente eso. Y todo esto sin hablar en el tremendo coste social que tienen las enfermedades raras. Estamos hablando solo de fármacos y de recursos sanitarios, pero es que fuera de la sanidad ocasionan un gasto tremendo, porque necesitan de unos apoyos sociales tremendos, de cuidados, transportes, logística, cuidadores en casa, las familias quiebran por el cuidado de los niños o de los mayores ya, que necesitan un cuidado excesivo. Es tremendo el coste social. Y esto nunca lo sumamos al coste de las enfermedades raras, siempre hablamos de los fármacos, que es lo que... ¿no? Tampoco sumamos la cantidad de recursos asistenciales que consumen, porque bueno, siempre nos vamos a los fármacos, que son muy caros. Es que nos ha caído una hemorragia nocturna paroxística y nos cuesta $500.000 al año. Bueno, sí, bueno, pues ya está. Bueno, nos cuesta $500.000 al año. No pasa nada. A lo mejor ese $500.000 cuesta un trasplante de hígado. Y lo hacemos sistemáticamente y no pasa nada, ¿no? Pero sí es verdad que no somos capaces de sumar todo lo demás. Y yo creo que aquí influencia mucho eso, ¿eh? Es difícilmente potenciable la investigación, yo creo, por estos aspectos que yo comento, ¿eh? Y si no mejoramos otras cosas, tampoco mejoraremos mucho la clínica o el diagnóstico o la capacidad de asistencia, porque seguiremos en el mismo bucle sin cambiar las cosas adecuadamente. Seguiremos haciendo planes fantásticos sin ningún tipo de financiación, seguiremos haciendo cada comunidad autónoma lo suyo, seguiremos siendo no teniendo equidad, pues porque el sistema que nos hemos dado es para no tener equidad. Al no tener un dinero finalista en las comunidades autónomas, cada comunidad autónoma gasta en sanidad lo que quiere. Y eso hace que sistemáticamente sea con falta de equidad. Pero es que esto es así lo que nos hemos dado. Este es nuestro proyecto y sobre esto tenemos que jugar. ¿Quién quiere responder a esto? No, a todo no. Por coger un detalle de los muchos que puedo coger. En una mesa de financiación podemos dar mensajes muy negativos. Y yo no sé, Esmeralda lo sabe, el primero que no venga a criticar algo, pero... A los pacientes les va a pasar igual. Entonces, algoritmos hay. La informática va a responder y está respondiendo a eso. El problema es, de los muchos problemas que hay, pero un problema muy gordo, y ya te digo que es que los planes con dinero, sin dinero, pero con dinero ojalá, tienen que centrarse mucho en catalogar al paciente. Pero el algoritmo está. ¿Dónde falla ahora mismo? En que podamos hablar unos sistemas con otros. El programa del Diraya con el otro con el otro, que pueda meter el algoritmo, que la privacidad, bueno, pero eso se solventa. Ahora mismo, yo estuve la semana pasada en 2 reuniones, el miércoles y el viernes, de 3-4 horas en Sevilla, hablando con informáticos, hablando con todos los problemas que hay. El algoritmo está, si es que te vienen hasta las compañías, el de la paroxística, yo que por lo de las raras tengo que hablar de enfermedades que no, como la enfermedad no conozco, puedo hablar de cosas generales, te tienes que ir a una reunión del amor, tiene el algoritmo, el otro tiene su algoritmo, pero falta poder juntar las cosas. Entonces, dinero, todo es dinero. Desde que hay un investigador investigando, recibe dinero. Entonces, todo al final es dinero, podemos decir, todo es dinero. Pero también es saber motivar al investigador y hacerle parte, o al clínico, hacerle parte del sistema. Y si a mí, como clínico, como médico que pide un fármaco, me explica Mela, como me lo explica aquí, que me lo explica bien, o Esmeralda, aunque ese día le ponga la cara, me explica como el otro día que a este paciente no puedo, pero me haces parte del sistema también. Porque al final, yo lo que quiero decir es que los gerentes, el político, nos tenéis que hacer, a los clínicos, yo ahora hablo como clínico, nos tenéis que hacer partícipes de ese gran problema que hay de dinero, porque lo sabemos, porque todos lo oímos, porque lo recibimos en nuestra casa, en el sueldo, en no sé qué, porque si yo sé que me van a dar 2 tortas,
pues asumo las tortas de otra forma que si no lo sé. Eso por ahí. Y luego, el dinero tiene que ir, decía la eficiencia, muy, muy dirigido a lo que tiene que ir. Los primeros dineros que lleguen no van a tener que irse a lo mejor al tratamiento de raras o a mandar al paciente al CESUR, que tiene que hacerlo. A lo mejor el primero tenemos que saber que la base de datos que... Eso sí es un gestor el que tiene que hacerlo. Porque yo voy a querer que primero sea que mis pacientes vayan a Madrid a no sé qué. Pero a lo mejor es más importante que primero el médico de primaria reciba un aviso de que sus pacientes tienen 3 síntomas, que tiene que hablar con no sé quién. Y que en la red sepa, porque no lo sabe, a quién tiene que mandar. Entonces, yo una de las cosas que se está hablando mucho y quizá cambie en el plan eso, a ver si se consigue, primaria tiene que ser la llave de entrar en el sistema, el que no está. El que está ya sabemos, el tema del CESUR y todo, pero primaria hay que llegar a ellos. O sea, el dinero es un problema, la equidad es un problema, pero se puede solventar paso a paso. Esto es una guerra esto es resiliencia, ¿no? Al final es resiliencia. Hay una cosa que tengo claro, yo no soy un fanático de los CESUR. Yo defiendo lo que es un modelo legal de abordaje de las enfermedades raras o poco frecuentes. Pero el modelo legal de CESUR tiene. Bueno, pues cambió. Como está ahora, el CESUR como está ahora es un error. Sí, pero es un modelo. Pero quiero decir que es un modelo legal. Ya, pero legalmente, sí, por eso mismo, pero legalmente lo es. Pero que como pacientes es lo que estamos diciendo. A mí me da igual que sea el modelo sea el CESUR o sean centros asistenciales. Yo lo que quiero es que el paciente tenga eso. Y hay herramientas, y hay muchas herramientas que no sabemos cómo conjugarlas, y a lo mejor hay que darle una media vuelta de tuerca a cuestiones como son los resultados en salud. O sea, a lo mejor tenemos que medir datos en investigación. Tenemos que saber lo que se gasta en investigación, porque tampoco lo sabemos. Esta mañana lo hemos visto, tenemos muchos ciber, y estoy seguro que muchos son muy eficientes, pero tenemos que medir qué resultados nos están dando. Pero no solamente los resultados en salud, sino que, por ejemplo, hay medidas como hay en otras patologías que son que las enfermedades sean de declaración obligatoria. Pues a lo mejor las enfermedades raras no pueden ser de declaración obligatoria, pero a lo mejor tienen que ser de algún tipo de declaración que las podamos filtrar. Aquí seamos un poquito atrevidos. ¿Cuánto llevamos gastados en registros de enfermedades raras en España? ¿Alguien se atrevería a dar una cifra? Porque estoy seguro que nos equivocaríamos, ¿eh? Estamos hablando de varios millones de euros. Varios, por no decir más. Y no tenemos un registro de enfermedades raras en España. Esos son los resultados que a lo mejor tenemos que abordar, ver cómo lo podemos hacer. Y a lo mejor eso nos ayudaría. Vuelvo a decirte, no sé si el modelo son de que las enfermedades raras sean de declaración obligatoria. No lo sé, pero a lo mejor ayudaría. Y esto es una cosa que en algún comité ya lo hemos hablado, ¿eh? Y ya lo hemos dicho. Y sé que a nivel legal tiene sus historias, ¿vale? Pues modifiquemos lo que tengamos que hacer. Y yo creo que Domingo nos ha dicho una cosa que está bien. Yo iría un poco más allá. Necesitamos una ley integral de atención a las personas con enfermedades raras a nivel nacional. Se estaba pidiendo, y yo creo que es injusto que se pida una ley para una patología cuando se puede hacer una ley integral que cubra de alguna manera a todas las patologías. Y yo creo que eso es lo que tenemos que empezar. Y a lo mejor tenemos que ir poco a poco, pero que sea algo que en un futuro se desarrolle con solvencia. Sí, yo vuelvo a las condiciones necesarias. Efectivamente, el modelo autonómico, desgraciadamente, esas ineficiencias e inequidades que has comentado, que surgen de manera espontánea, en cuanto a, bueno, cada comunidad invierte lo que puede o lo que quiere en su sistema sanitario, y ahí evidentemente pues, te encuentras con ese tipo de dificultades. El financiar los planes estratégicos, bueno, forma parte, yo creo, de cada comunidad. El mío sí de alguna manera se financia porque una parte del presupuesto que a la Fundación Pro Salud se le otorga vía, en fin, Hacienda, que somos todos, una parte muy significativa de ese presupuesto va precisamente a este área y está escrita, y ese es el vínculo de tener una ley que te obliga a que si hay una ley te tiene que obligar a que esté financiada esa ley. Si no es un papel mojado, si no hay una estrategia firmada y que te la creas, evidentemente los recursos no compramos con total seguridad. Y bueno, y el tratamiento de los datos, eso es esencial, eso es absolutamente clave. Eso nos hemos dado cuenta en estos 4 años anteriores, y lo hemos articulado dentro de la Fundación. La plataforma de medicina computacional, de que tú conoces a Chimo Dopazo,
la tengo al lado de la radita para evidentemente hacer trabajos colaborativos y de primera línea, y por supuesto con la historia clínica digitalizada de aquella manera, con el Diraya que tiene millones de parches, pero bueno, creo que estamos en una posición dominante en el panorama nacional por tener lo que tenemos en una comunidad tan grande y con esas capacidades. Yo creo que tenemos un ecosistema perfecto para hacer grandes cosas. ¿Qué nos limita? Pues evidentemente que no hay efectivamente capacidad de inversión. Si no vas a captar recursos vía financiación o vía subvenciones o vía convocatorias, que esa es otra de las patas, digamos, de la financiación donde nosotros podemos multiplicar el dinero de alguna manera o por lo menos conseguir mediante captación de recursos poder volverlos a reinvertir. Y siempre hablo de invertir, yo no hablo de gasto, de aplicar gasto. Yo creo que esto es una auténtica inversión. Es decir, me gusta tener esa I mayúscula y la minúscula muy latentes porque no quiero hablar de gasto. En este sentido nunca, porque nunca es un gasto por muy caro que sea un tratamiento específico de una persona que lo está pasando mal. Con lo cual, el tratamiento de datos y la bioinformática y el Big Data, inteligencia artificial, vamos, yo creo que eso va a ayudar a ese coste de eficiencia, a ser más diana de determinada, bueno, y sobre todo ser más predictivos y anticiparse a problemas que puedan surgir en el futuro con los pacientes. Es decir, yo en ese modelo creo firmemente. Aunque hay mucha literatura también en contra de no creer que esto realmente llegará un día en que funcione, pero yo soy un firme... Es un poco de desastre, ¿no? Hay comunidades que tenemos hasta 3 sistemas informáticos distintos que no se habla ninguno de los 3 con ninguno de los otros. Bueno, esto es otra historia. Pero yo creo que esto va por buen camino, porque si de verdad tenemos el empeño de hacer una historia única europea, al final nos obligaremos a que esto se hable. Y al final conseguiremos tener una historia única entre todos los europeos, porque esto sí parece que va por buen camino. No, pero nos obligarán a hacerlo. En España yo estoy convencido que en España nos vamos a poner de acuerdo, pero al final acabaremos teniendo una historia común todos los europeos, porque esto no vendrá obligado. Ya está. Y como nos obligan, lo que nos obligan lo hacemos. Y otra cuestión que yo quería hablar o tratar por lo menos, es del coste de los medicamentos huérfanos, ¿no? Parece que esto es un gran problema siempre y son muy costosos, y es verdad además que son muy costosos y que supone muchísimo dinero. Esta mañana oía que era un 10% del gasto farmacéutico se va en enfermedades poco frecuentes, ¿no? Lo cual es, para el número que tiene, para la N que tiene, es muchísimo dinero, es una desproporción tremenda, ¿no? Y yo creo que aquí también habría que buscar una política comercial de las empresas que fuera un poco distinta a la que es. Es decir, yo creo que esta política que ellos siguen de recuperar todas las ganancias con un fármaco que han invertido en su desarrollo, pues hombre, suena un poco conflictivo, porque eso siempre es jugar o casi siempre es jugar a ganar, ¿no? Yo creo que deberían aplicarse de otra manera. Y por supuesto, a la hora de financiar un medicamento de este tipo, tendríamos que tener bien claro que hay que separar claramente la aprobación con la financiación. Es decir, se financia lo que realmente es útil y habría que valorar qué utilidad tienen los fármacos que financiamos. Los que tengan utilidad, financiense, sin ninguna duda. Si eso aporta salud, adelante, no vamos a discutirlo. Pero es que hay fármacos de este tipo que no aportan, o yo creo que aportan bien poquito. Sí es verdad que es el único fármaco que hay, sí, es el único fármaco que hay, pero para lo que sirve, y nos cuesta 400.000 euros al año y no hace prácticamente nada. Es decir, que aquí habría que ser también un poco tolerante con eso, ¿eh? Habría que ser como muy, muy especial. Bueno, la verdad es que salen temas uno tras de otro, nos pasamos de un sitio a otro y al final, no sé, me queda un poco la sensación de dificultad o de pesimismo cuando, a ver, estamos en un sistema sanitario que es una gozada. O sea, es un sistema, vamos, si no es el mejor del mundo, poco le falta, que evidentemente tiene sus problemas y que jugamos a resolverlas con la dificultad que tiene. El presupuesto que se destina a sanidad es enorme. O sea, de lo que tenemos, lo que se destina es muchísimo. Evidentemente, como decías, o eres eficiente o te cargas los presupuestos de toda una comunidad autónoma. O sea que eso también es verdad. Y luego, nuestro sistema de equidad
hace que las enfermedades poco frecuentes reciban, bueno, pues dentro del sistema, una parte proporcionalmente más grande, lógicamente, porque son poco frecuentes y hay pocos pacientes, pero con unas necesidades mayores que el resto, y la equidad hace que se les aplique y que vaya sobre ellos una parte importante del presupuesto, o sea, que no tienen otras patologías que al ser menos frecuentes pues son menos caras y se manejan con una financiación más fácil de resolver, por decirlo así. Pero bueno, yo también iría, y por centrarnos además en la investigación, que es lo que tenemos que debatir aquí, porque se está debatiendo prácticamente todo, nos pasa en todas las mesas, que al final nos vamos hacia los problemas generales que veis todos y que estamos todos los días con ello. Pero sí es cierto que en la investigación se está haciendo también un esfuerzo muy importante, también por las farmacias, o sea, la colaboración que hay con el que tienen los pacientes, que es el sistema, con el que está desarrollando la investigación, evidentemente con ánimo de lucro, eso no lo puede ocultar nadie, además es normal, las farmacéuticas viven porque ganan dinero, y si no ganaran dinero pues no investigarían. Pues esa relación tampoco es mala, porque hacemos fundaciones, hacemos, incluso para hacerlo más fácil aún, dentro del propio sistema sanitario buscamos fórmulas para que esa investigación sea más fluida y sea más fácil con el contacto con los profesionales y el contacto con el sistema. Por lo tanto, vamos, es verdad que hay que seguir buscando aquellos aspectos de mejora que podamos aplicar soluciones y lógicamente hacerlo mejor, pero el sistema en el que estamos no es malo y estoy contigo, que Europa nos va a facilitar muchísimo, porque bueno, pues desde ahí se hacen determinaciones a muy largo plazo, por desgracia, pero sí se hacen determinaciones que hacen que el resto tengamos que funcionar de una forma igual, y lógicamente se estudia, suelen ser buenas soluciones que evidentemente tendrán que terminar llegando al sistema sanitario. Claro, tú dices lo de la investigación que lo concentra, pero es que al final la financiación es todo junto, porque yo no voy a ser nunca gerente, ni lo voy a ser por como soy, pero un sistema... No, ya te digo yo que seguro que no. No, perdón. Mira, un país en el que un anuncio del hormiguero por la noche vale 12.000 euros, tiene que buscar otra forma de financiar este sistema sanitario. Y no venimos aquí a arreglarlo, está claro. O sea, que no solo es que sí, hay que dirigir el gasto, saber financiar esa investigación, pero en el origen el dinero viene de algún lado también. Y también habría que hablar de eso, ¿no? Y el sistema tiene que cambiar en cómo se financia. No es autofinanciable solo, yo creo que hay... Y la investigación es una cosa que sería no muy fácil, pero sí creo que sí se podría vehiculizar formas que la pública esté patrocinada, que podemos debatir muchas formas, no vengo yo a debatir el modelo, pero hay que cambiar el modelo de cómo viene el dinero, de dónde viene, y luego por supuesto lo que estamos diciendo, dónde se invierte, a dónde se centra, qué se prioriza, pero es que salir, en el médico vale 12.000 y que un laboratorio ponga una mesa en el Congreso vale 12.000. Hay que buscar el dinero de otra forma. Yo en tema de financiación tengo que sacar un poquito lo que estamos hablando, tengo que sacar la garra, es que está claro. Es que, no, pero quiero decir que hay cosas que yo oigo mucho cuando hablamos de enfermedades raras, como que los fondos no son finitos, que los presupuestos son los que son, que no. Pero realmente ahí somos una sociedad donde hay otras muchas cosas que vemos. Tú has hablado del hormiguero, yo te voy a ser más, o sea, te voy a ser más directo. ¿Tú crees que este mismo debate estaríamos hablando cuando un fármaco, y no vamos a decir patología, simplemente de poner un fármaco de $500.000 euros a uno de 200.000, alarga la vida 3 meses a un paciente? ¿A que eso no lo contemplamos? Sin embargo, cuando hablamos de enfermedades poco frecuentes y decimos que los fondos son finitos, que se financian, lo hemos dicho, un cambio de, o sea, un trasplante de hígado vale $500.000, pero sin embargo una terapia para salvar la vida a un niño, pues a lo mejor tenemos que pensarlo porque los fondos son finitos. Pues a lo mejor resulta que los pacientes con enfermedades raras tienen muchos gastos farmacéuticos porque también son muchos. Pero que hoy estamos avanzando y hoy, estos días, hemos visto cómo son los pacientes oncológicos. Yo no he ido nunca a un congreso de pacientes oncológicos que les digan a los pacientes directamente, que les digan, los fondos son finitos
Y si tienes que vivir 3 meses menos, pues no pasa nada. Y a lo mejor es razonable. No lo sé si será razonable o no, pero a nosotros no nos dicen mucho. A nosotros nos dicen, los fondos son finitos y no se ve, y los presupuestos son los que hay. Eso lo oímos muchas veces en el cribado neonatal, y eso lo sabemos todos, lo hemos oído muchas veces, que los criterios económicos, hay 1000 excusas para no darnos. Sin embargo, ¿a que eso no se dice esta semana sobre una terapia sobre el cáncer de mama? Pero sin embargo, un niño que tenga una acidemia orgánica sí le podemos decir, oye, gasta un poquito menos. Ese es el papel que las asociaciones de pacientes tenemos que decir, y que tenemos que también que poner, y que para eso tenemos a los gerentes y a los futuros gerentes, para que de alguna manera veamos cómo gestionar eso. Y por eso hoy tenemos aquí a quien tenemos, porque tenemos que intentar decir, esto hay que cambiarlo. Pero yo ya he oído muchas veces también lo de los fondos son finitos. No, vamos a ver, pero son finitos para todos. La equidad supone que el proceso equitativo empieza desde aquí y llega hasta aquí, pero a todos por igual. O sea que de alguna manera tenemos que avanzar en ese sentido. Joder, es que son tantas las cosas que llevamos y tanto. Mira, y la tenemos durmiendo ahora mismo. Y tú sabes que, por ejemplo, las terapias que estos niños tienen, ¿cuántos años llevan las farmas sin evolucionarlas? ¿Cuánto lleva el mercado de los dietoterápicos, que también están sin avanzar y tener nuevas cosas para los críos? ¿Cuántos años? Y sin embargo, seguimos oyendo lo mismo, problemas de financiación y de acceso. Y eso es lo que tenemos que solucionar. Y para eso están los gerentes, Sí, comentábamos que es verdad que eso está pasando, y es verdad que al final la financiación va para un lado y para otro dependiendo de muchos factores, y el factor población existe, y lógicamente cuando está afectando a más gente pues se le trata con más interés que cuando está afectando a menos gente. Eso es verdad, pero también es verdad que la concienciación, iba a decir que hemos logrado, pero que habéis logrado desde los que habéis respondido a las enfermedades poco frecuentes y a lo que suponen en el sistema. Yo creo que sí ha concienciado al sistema. O sea, nosotros hablamos de enfermedades y se hacen planes específicos de enfermedades, ¿verdad? Como se hacen de oncología y como se hacen de otras cosas, ¿no? Con lo cual, yo siempre defendiendo el sistema, pero sí es verdad, lógicamente hay que dar pasos y hay que seguir dando pasos, porque eso que has dicho es una realidad. Es verdad que hay enfermedades que se tratan con mayor interés porque mediáticamente tienen más, son más llamativas, o porque alguien ha hecho un esfuerzo personal enorme y ha concienciado a mucha gente de un alto nivel, y que al final eso lo enseñan al sistema y el sistema lo acoge. Hay muchas cosas en las que hay que seguir trabajando, pero a mí me parece absolutamente esencial el establecer un sistema para que la investigación, donde no se está resolviendo por el mecanismo que nos parece más fácil, que es la colaboración pública-privada, pues se haga desde la parte pública con total normalidad. Y evidentemente fondos, claro que hay fondos, no hace falta. Vamos, en otros países desde la parte pública hasta son capaces de conseguir patentes para venderlo a otros países. Nuestro sistema no es un sistema único, es el nuestro, y tenemos 17 en cada comunidad autónoma. Pues existe un sistema diferente de financiación que no está centralizado, que no exige nada desde el gobierno central, no se exige nada para que estos presupuestos sean de una u otra manera, porque las competencias son propias de cada comunidad autónoma y no hay nada que decirles, o sea que ni siquiera se podría. Y bueno, pues tenemos que establecer, evidentemente, para que eso no quede cojo, siendo tan importante como es la investigación en la enfermedad poco frecuente, tenemos que establecer un sistema para que se logre la equidad, porque el sistema exige que exista equidad. Yo, al albur de la medicina de precisión y la P de predictiva, y uniendo qué importante es escuchar a los pacientes, que es fundamental. Se llegará seguramente, y además en el término, buscando la equidad y buscando también
el equilibrio y el saber dónde está gastando los recursos, dónde está... Llegará un momento en que habrá un paciente, y lo pongo, y disculpadme si soy muy bruto o no sé, que se sepa que no tiene solución y que a pesar de eso se le suministra un medicamento que le va a dañar su calidad de vida o la poca calidad de vida que le pueda quedar. Eso llegará, a decir, mira, te voy a dar esto, pero yo ya sé que no vas a llegar a ningún lado. Tengo tantos datos y tanta evidencia de que un paciente con esta patología no va a llegar a solucionar su problema, administrar durante un mes o 2 meses un medicamento caro que sabes que no va a funcionar, porque lo dice esa predicción, que evidentemente es lo que acaba de comentar. O sea, es decir, escucharos a vosotros, escucharos a los afectados, a los pacientes, yo creo que es una obligación, y por ello os transmito que se están modificando todos los patronatos de todas las fundaciones gestoras de investigación para incorporar las asociaciones de pacientes con voz, sin voto, para que no tengan responsabilidad de ningún tipo, pero sí con voz. Hemos sacado a otras asociaciones absurdas como de consumidores y de, en fin, que no aportaban nada, y se van a introducir en esos patronatos a las voces como la tuya. Que eso es, en fin, eso lo tienen que escuchar todos los gestores, Consejería de Educación, de Economía, la de Salud, en el caso de que estén pues los hospitales que son los provinciales que están en esos patronatos, en algún caso está el CSIC, es decir, todos los entes que investigan y que forman parte de esos patronatos. Las asociaciones tienen que estar para escuchar qué se están haciendo con los fondos y vuestras reivindicaciones. O sea, yo lo veo, lo que ha comentado, vamos, a mí se me ha saltado las lágrimas y me ha puesto los vellos de punta. Además hemos hablado una vez y es que hay que escuchar, lo tengo clarísimo. Bueno, yo soy Carmen, soy la presidenta de la Asociación de Pacientes sin Diagnóstico. Lo digo por Gonzalo porque no he tenido la ocasión de saludarlo antes. Investigación y financiación, ¿vale? Es que os estoy oyendo hablar y la verdad es que me importa muy poco de dónde salga la financiación. Yo como paciente necesito una investigación. Necesito una investigación para que mi diagnóstico sea cuanto antes. Yo creo que el sistema funciona, el sistema lo estamos infrautilizando. No podemos consentir desde las partes económicas, deberíamos de hablar con los clínicos y que ellos se comuniquen más, que no nos dupliquen pruebas, porque parece ser que las pruebas no valen. Aquí estamos hablando de medicaciones. Las pruebas también valen dinero. Tú no puedes tener una persona que cuando llega a un médico de familia te haga sus primeros análisis y que te manden, porque en ese momento no descubren nada, te empiezan a mandar a los especialistas y cada especialista te vuelve a repetir ese análisis de sangre porque no le sirve lo que ha hecho el otro, aunque sean las mismas pruebas en el mismo hospital. Eso tiene un coste, digo yo. Luego estamos creando las medicaciones crónicas, me parece muy bien, pero también estamos olvidando que a lo mejor hay personas que no necesitarían tanta medicación y necesitarían terapias físicas, necesitarían unos fisios o necesitarían otro tipo de terapias que no conllevarían a lo mejor, porque ya tenemos esos profesionales, están ya integrados en el sistema, están integrados en los hospitales y ya tienen su sueldo. Con lo cual a lo mejor ahorraríamos también por ese lado, porque no estamos hablando de un hospital, estamos hablando de muchos. Entonces yo creo que también hay que darle una vuelta a eso, en cómo optimizamos los recursos que tenemos. Y a lo mejor es como en una casa, a lo mejor nos estamos gastando mucho dinero en cómo vamos a abordar el gasto de esta medicación de un enfermo raro y no nos estamos dando cuenta que durante 5 años le hemos repetido de consulta en consulta, que tiene 8 especialistas, le hemos repetido las 8 pruebas pertinentes, que es la misma. Me da lo mismo, porque mi análisis, pero con diferencias, tampoco hace falta, porque dices, bueno, es que, bueno, también el retraso, pero bueno, un análisis de sangre que te tarde de un especialista a otro 2 meses, no creo yo que en 2 meses haya muchos
a no ser que sea otro tipo de enfermedad. No sé, yo estoy hablando, a lo mejor bajo la inexperiencia, y estoy hablando como paciente. El coste social, el coste social y el emocional, eso no está en la financiación de ningún sitio. Esas esperas, eso también habría que poner un poco en valor. Y la investigación, por parte de los pacientes, hacemos lo que podemos. Nos buscamos nuestros recursos, nos buscamos nuestras investigaciones, pero luego nosotros tenemos la obligación de buscar por un lado, pero luego hay muchos clínicos y hay muchos especialistas y hay mucha gente que no nos permiten aportar esas investigaciones que estamos llevando a cabo, con el esfuerzo económico que nos supone. Porque, claro, donde no llega la inteligencia de algunos profesionales empieza su ego, que eso también es otro coste emocional, social, que los egos de los profesionales también están ahí. No sé, yo quería también poner un poco en valor esto, que creo que es importante. Sí, es cierto que en algún caso se producen duplicidades de pruebas y alguna otra cosa más. Sí, es verdad. Contra eso estamos en una pelea franca, y ya hay muchos hospitales que hemos puesto sistemas de alarma al pedir pruebas de diagnóstico de laboratorio y pruebas de imagen, diciendo eso que le estás pidiendo hace 3 meses se hizo uno, eso que estás pidiendo hace un mes se ha hecho uno, con los mismos parámetros. Y esto ya sirve para disminuir ese porcentaje de peticiones, sí es verdad. Y habría que seguir combatiendo ese tema de más maneras, ¿no? Que no vamos a entrar porque es mucho detalle. Pero yo sí le voy a dar un dato facilito. En las comunidades autónomas, aproximadamente el 40 y el 45% de su presupuesto lo gastan en sanidad. Si a eso le sumamos lo que es la educación y los gastos sociales, llegan al 85% del gasto de las comunidades autónomas. Para todo lo demás queda el 20 o el 25 nada más. Es decir, la financiación sí importa, y nos importa a todos además. Nos tiene que importar a todos, no solamente a los gestores y a los que hacen los presupuestos, que son los políticos, sino a todo el mundo. En el sentido de que lo que nosotros necesitamos son respuestas, necesitamos un tratamiento. O sea, no es que no me importe porque sale de mis impuestos. O sea, yo no puedo echar la vista atrás porque yo hago mi declaración de renta y sé lo que me cuesta. Y como trabajadora sé lo que me cuesta. Si yo no me refería a eso, a mí lo que no me puede trasladar el clínico o el gestor o el CESUR o quien tenga el de turno que yo tenga, que no puedo estar aquí porque la financiación no va a llegar. O sea, yo no puedo estar pendiente de que, primero, de que me quieran investigar, porque tengo un panel abierto y le voy a contestar una cosa. Nosotros estamos en el CESUR, en la FE, de neuromusculares, y nosotros, la investigadora que tenemos asignada, y esto me gustaría que lo hubiésemos grabado alguna vez, yo durante 3 años hemos estado oyendo, 3 años, ahora que tengo tiempo, no tengo dinero. Ahora que tengo dinero, no tengo tiempo. Fíjate, ahora que tengo tiempo y dinero, no tengo recursos. Eso todo un paciente no se lo puedes decir. Todo un paciente tienes que decirle, seguimos trabajando. Y te vas con tu casa, seguimos trabajando. No te vas a tu casa diciendo, fíjate, ese señor ahora que tiene tiempo, no tiene dinero y no va a buscar mi enfermedad. Eso no es lo que el paciente quiere oír. No necesito saber eso. Necesito saber que tú estás intentando encontrarme mi enfermedad. Porque, Javier, nosotros estamos en la asociación de los 80 pacientes que yo tengo, menos los pequeñajos, porque yo ya tengo un niño con 21 meses que no saben lo que tiene. Tengo una media de 15 años esperando diagnóstico. Se están, aparte de incapacitando muchísimo, el coste emocional de esas personas y de los de alrededor, no te pueden imaginar lo que es. O sea, porque una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo en las carnes. O sea, me gustaría que por un segundo, acordaros del COVID. Acordaros, por favor, meteros ahora mismo en el momento COVID, cuando nadie sabía lo que teníamos, cuando la gente se estaba muriendo y teníamos miedo, cuando la gente tenía esa incertidumbre, ¿qué va a pasar conmigo? Trasladar eso a 15 años de vuestra vida. Esos 3 meses, trasladarlo a 15 años de vuestra vida. No sé hoy lo que me va a pasar. Eso es el día a día de una persona que no tiene diagnóstico. Ese es un retraso de diagnóstico y esa es la realidad de los pacientes. A mí, que me trasladéis la financiación, claro que lo entiendo, por supuesto. Yo sé, yo
pisos. Nosotros somos objetivo diagnóstico porque somos súper objetivos, miramos todo desde la realidad, pero esa es la realidad que estamos viviendo. Entonces, no sé. Lo que ha dicho ella. Simplemente añadir a todo lo que dice ella que llama mucho la atención, y creo que por eso estamos aquí también, los que estamos aquí, llama mucho la atención cuando se habla de pacientes. ¿No sois ninguno pacientes? Me extraña. Todos somos pacientes, ¿no? Y otra pequeña reflexión viniendo a esto. Nadie se ha hecho un análisis y durante 5 días, 6 días ha esperado ese diagnóstico. Nadie se ha hecho una radiografía o nadie se ha hecho una prueba más allá porque ha tenido un síntoma un poco extraño y no ha estado 5 días sin diagnóstico. Yo creo que todos aquí hemos estado, aunque sea 5 días sin diagnóstico. Creo que estamos hablando del final de este edificio, pero deberíamos de poner un poco más de financiación en la investigación, porque eso son los pilares de los edificios y eso es lo que nos va a ahorrar mucho dinero. Eso es lo que va a hacer que optimicemos la financiación. Eso es lo que va a hacer que si yo tengo que tener un crónico hasta que los 6 años debute, no sé qué, no sé cuánto, si yo debuta con 5 días y le pongo el tratamiento de 5 días, me evito un crónico. Me ahorro mucho dinero. Estamos hablando de terapias de 200.000 euros. A mí eso se me escapa. Pero por eso, desde abajo, deberíamos de todo ese dinero olvidarnos un poco de arriba. Vamos a empezar desde abajo. Vamos a esa equidad. Bueno, esa es una palabra que cuando vino a mi vida, de verdad, me encantó, ¿eh? La oigo muchísimo por donde voy, pero no la veo en práctica. Ya. Que es, obviamente, la eficiencia. Has hablado de eficiencia, has hablado de eficacia y bueno, esto tiene que ser sostenible, no autosostenible, tiene que ser sostenible. Y luego, que es una inversión, que no es un gasto. Efectivamente, que es una inversión. O sea, hablar de poner recursos en investigación o en innovación, al final es una inversión a futuro, sin lugar a dudas. Eso, forma parte de cómo yo concibo, creo que toda la mesa concibe, que debe de ser un sistema efectivo donde se invierte en salud en una comunidad o en un país. No todo es asistencia, no todo, o sea, cuando se habla del sistema sanitario público andaluz, no solamente la asistencia de un hospital, sino lo que pivota alrededor de ese hospital. Las fundaciones nuestras aquí en Andalucía están en los hospitales, son de los hospitales. O sea, quien manda, digamos, y quien al final todos los recursos son transversales, van y vienen de los hospitales. Son fundaciones de los hospitales. Y ahí es donde se investiga. Y evidentemente, cuando se hablan de recursos limitados, desgraciadamente, esa es la parte fea de la ecuación, y así como termino yo creo mi intervención como empecé, es la parte más fea de lo que se hace, ¿no? Porque evidentemente sabemos que los recursos son limitados y desgraciadamente escasos. En lo que a mí me compete, yo lo que pretendo, primero, escucharos a vosotros, que creo que es fundamental, y segundo, es multiplicar los recursos todo lo que puedo. Y creedme que en Hacienda, que nos tienen en fin, o sea, que somos muy peleones porque creemos que debemos llegar a ser el 2% del PIB algún día, como mínimo. O sea, que eso es también un compromiso de Europa, que tiene que invertirse un determinado porcentaje del PIB, y eso no ocurre. Yo creo que si no es en el País Vasco porque tienen otro sistema de financiación, pero en España nadie llega a ese nivel de inversión. Pero vamos, comparto, como no puede ser de otra manera, con vuestra visión. Yo voy a decir lo que pienso. Tienes que tener en cuenta, y yo me suelo poner enfrente del que hablo, o sea, en el lado opuesto del que hablo. O sea, que en este caso te voy a devolver un poco la imagen del espejo también, ¿no? Y estoy desde el lado clínico. Yo ahora que me meto un poco muy por encima en el mundo de la coordinación de plan, y eso te lleva a hablar con gestores, no a nivel ya hospital y asistencial, sino ya cosas mucho más globales, porque por suerte o desgracia, cada uno que pide algo, yo le pido a Esmeralda como jefa de servicio que queremos un gastro más. Ella le pide al gerente que quiere 5 pediatras más, pero se los pide el cirujano y también se los pedía el neurólogo a ella.
y el gerente le pide al otro. O sea, al final, lo bueno que yo veo del sistema, que por eso sí creo, aunque en la pandemia nos hemos puesto todos a dudar que sea el mejor y tal, creo que es de los mejores en cuanto a la idea, no en cuanto a que nos va a ponderar nuestra importancia, nuestro interés o nuestra necesidad, ¿eh? Eso sí lo creo, que no porque yo quiera o porque tú quieras me vas a dar, o porque tenga o no tenga me tienes que dar. Por suerte eso está ahí. Creo que el recurso es lo que falta y hay que buscarlo, pero sí, ¿qué es financiación? Financiación es persona, personal y tecnología. La tecnología cada vez va a ser más barata, cada vez nos va a dar más cosas, va a hacer que tu retraso diagnóstico, vuestro caso es un caso muy concreto de un sufrimiento especial, moral, social y económico, personal, familiar, más allá del gasto del sistema, porque es diferente de lo demás, pero eso sí, la tecnología puede ayudar mucho. Esos algoritmos que decimos, todo eso va a ayudar. Pero también todos, como tú decías, todos somos pacientes, todos tenemos que mirar qué hacemos por el sistema. Y esto sé que es demagogia. Si yo voy a urgencias y estoy saturado, si voy a la consulta y tengo que ver 25 dolores abdominales, si no tengo ni un minuto para poder hacer algo que no sea en mi casa, si Esmeralda me tiene que pedir que haga la lista de los pacientes que van a recibir no sé qué vacuna y la tengo que hacer, que la hacemos, porque el sistema, nos está oyendo un gerente, funciona porque el personal decide que funcione, porque echa un punto más de lo que pide el sistema. Pues la gente, hombre, clarísimo, la gente, los pacientes, los que estamos vivos, tenemos que saber que no podemos malgastar el sistema tampoco, ¿eh? Ya que aquí estamos diciendo cómo hay que invertir, de dónde tiene que salir el dinero, no estamos aquí debatiéndolo, que hay que debatirlo, pero el gasto que se está haciendo también hay que ver dónde se está haciendo y a dónde no debería ir tanto, ¿no? Y eso, ahí sí es cada uno mirarse a sí mismo, mirar Hacienda, mirar todo, mirar lo que hacemos, porque yo en mi casa, tú en tu casa, miras si tienes que comprar más pan o menos pan hoy y decides. No vas por defecto cogiendo todo como a lo mejor hacíamos antes más, ¿no? Porque cuesta mucho dinero. Bueno, no he dicho mucho, pero sí quiero decir que todos tenemos un puntito y que por suerte el sistema tiene esos cargos por encima que nos van a ir ponderando nuestro interés también. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, yo quería romper una lanza a favor de todos. Aquí todos tenemos razón. Agradezco muchísimo a los gestores, a los médicos y a los pacientes que estamos aquí compartiendo un tiempo, y yo creo que el objetivo es común. El objetivo es el conseguir un sistema que sea eficaz, que sea eficiente, que tenga equidad, que eso es verdad que ahora con esta dispersión que tenemos de comunidades autónomas, esa equidad se ha perdido. Y bueno, yo llevo muchos años en esto porque uno ya tiene un recorrido, y hace como 10 años estuve en un curso de verano que se hizo en Mes de Málaga y era dedicado a enfermedades raras. Yo tengo que aportar un poquito de vista positiva. En aquel momento era cuando se incorporaban unos conocimientos, muchos datos técnicos que se iba a ver cómo se iban a procesar, y era como un comienzo de todo. Y hay un cambio muy, muy importante de concienciación en la sociedad, de concienciación en la misma sanidad, y de ya hablar de enfermedades raras de una forma específica. O sea, ese cambio yo lo he percibido en estos años, y bueno, espero y deseo, y yo creo que lo deseamos todos los que estamos aquí, que se pueda continuar en ese camino y seamos capaces de buscar la mejor solución entre todos. También la incorporación de los pacientes en aquel momento pues era una cosa que estaba un poquito en principio, no se contaba con asociaciones ni con pacientes, y aquí estamos exponiendo todos libremente y se nos está escuchando. O sea, para mí es una satisfacción grande ver esta evolución, y confío en que esto siga adelante. Muchas gracias. No
nos va a costar muchísimo terminar la mesa mejor que como la has terminado tú, ¿eh? O sea, vamos, ya te digo yo que no lo vamos a conseguir. Pero, bueno, todavía nos quedan 5 minutos que todavía... Yo sí quería decir, porque además creo que ha sido perfecto lo que ha dicho, es muy difícil añadir algo más, pero en el transcurso de esta mesa yo me estaba empezando a sentir mal, porque parece que los pacientes solo sabemos pedir y que solo sabemos criticar. A ver si me entendéis. Me estaba empezando a sentir mal porque parece que somos críticos de más. Y mira, yo la semana, hace un mes creo, ahora no lo puedo decir, hacía una entrevista con un chileno, un periódico chileno que me entrevistaba, y me preparaba la entrevista para ello y veía que tenían un sistema en cuanto al abordaje de las enfermedades raras de verdad magnífico, magnífico. Tenían una ley integral, tenían un montón de recursos legislativos para abordar las enfermedades raras. El problema es que ninguno se llevaba a efecto, no se financiaba, no sé, o sea, no se llevaban. No había ningún tipo de atención coherente con lo que ellos mostraban, que muchas de las cosas que aquí hemos dicho. Y cuando tú decías que tenemos un muy buen sistema, claro que sí, tenemos un muy buen sistema y además muy complementado porque hay muy poquitos extractos de nuestra sociedad en todos los aspectos que hagan algo tan noble como lo que hacéis vosotros en este sentido. Aquí estamos viendo que los resultados es el beneficio de los pacientes, el beneficio de la sociedad, y eso es algo que es muy importante y que tenemos que tener en cuenta, y desde esa base es donde salimos, y es algo que a mí siempre, sobre todo cuando estoy, me gusta destacar, o sea, el fin. Cuando hablamos de que, por ejemplo, grandes empresas hacen su mentoring y hacen bueno, pues la calidad percibida en el paciente, cómo en el cliente, cómo se llega, cómo no se llega, no tiene nada que ver con esto. Aquí estamos hablando de mejorar la vida realmente de las personas, incluso de intentar sanarla en algún momento. Y eso es algo que creo que es demasiado importante. Y ese es el mérito que no solo vosotros, sino muchos de los que están en la sala tienen día a día. Claro que no tiene que ser fácil que tu jefe aquí con nosotros escuchándonos, para poder mañana tener que... No, claro, es tan normal como que es un médico que tiene que trabajar por lo suyo y es su vocación y tiene que hacerle, y eso es lo que tenemos que, de alguna manera, tenemos que agradecerle, pero a la vez que le tenemos que pedir que el materno necesita más recursos. Y estoy seguro que José Antonio te tiene que oír para que tengas más recursos y tengas mejores pediatras y más pediatras, como decía... Voy a dejarlo ahí. Quiero decir que es así, pero es que nuestra obligación también está pedirlo. Quiero que también entendáis eso cuando lo decimos. Nuestra obligación está pedir esos recursos, porque se debe hacer así. Y yo creo que es que me uno al hecho que es... Y de verdad alabo lo que ha dicho y ha dicho que ha sido perfecto. De lo que estáis diciendo y acabo. Yo lo que sí que estoy... ¿No puedo? Un segundo. De lo que yo estoy viendo, desde donde yo vengo de la clínica y asistencia, por tanto de vosotros, en el SAS, y eso es igual seguro en cualquier otra comunidad, me llevo dos cosas muy guays que me han gustado mucho. Hablan muchísimo con las asociaciones. Y incluso yo he tenido un montón de peticiones de pacientes concretos por enfermedades, o sea, el acceso está, la accesibilidad por lo menos la veo. No sé realmente desde vuestro lado qué sentís, pero yo creo que sí, que eso está. Y yo cuando ahora ves cosas del plan y hemos cambiado cosas de las líneas y intentando cambiar puntos tal, está totalmente, vamos, es que todo tiene que pasar por FEDER, por no sé qué, verdad que no estáis todas, pero veo que las asociaciones están, los pacientes están. Y también se valora mucho al profesional. Quizá la investigación no sé si se sienten tan valorados, quizás sí, yo creo que sí, pero bueno, tendrían que decirlo ellos, pero los asistenciales, yo no me sentía realmente que a lo mejor llegara tanto la voz, pero sí veo que llega. Otra cosa es que luego está, cuando ahora está hecho y hay alguien que le toca, que es que tiene que tocarle a alguien, que diga, pero esto no se puede llevar a cabo ahora. Esto se tendrá que esperar 3 años, pero es que esto no se puede llevar a cabo. Ahí estará la dificultad, que es lo que hay que buscar, ¿no? Pero, o sea, que la sensibilidad está y como tú has dicho, que esto ha cambiado mucho para bien y seguirá cambiando y es que es impepinable y lógico porque es que, claro que vuestra labor es criticar, pero es que sois el sistema, ¿sí? No, pero bueno, Pues vamos a cerrar la mesa, si nos parece mal, ya he visto que han llegado además los de la mesa que quieren express.
Nada, os damos las gracias a nosotros, por supuesto, y os doy las gracias también a vosotros, que la verdad es que interesantísimo haber participado en esta mesa, la verdad es que ha sido un privilegio, y bueno, todos lo que se pueda seguir haciendo por fomentar la investigación y buscar la financiación de la manera que sea para lograr los resultados que al final es que lleguen a los pacientes, fundamental. Dar las gracias también a todos los profesionales que cada día dejan un ratito de su tiempo para dedicarlo a eso, a la investigación, con toda la carga asistencial que tiene este sistema, que también es verdad que es muy bueno, pero tiene una carga asistencial brutal. Y nada más, y seguimos. Ya no voy a hacer más. Me había preparado un poco las conclusiones de la mesa, pero es que cada uno de vosotros habéis hecho conclusiones según hablabais, y claro, no vamos a repetirlo porque no tenemos tiempo. Así que muchas gracias a todos y continuamos con la siguiente mesa.